El pasaje donde va a estar basada esta predicación se encuentra en Job 42 del 1 al 6. Job 42 del 1 al 6. Dice de la siguiente manera, amados hermanos, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuchemos con todo nuestro corazón la palabra de Dios en labios del presbítero Amílcar López López. En esta hermosa hora vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y que Él nos dirija en la exposición de su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora porque nos disponemos a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que con atención podamos escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído el pasaje, el cual lo encontramos en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Ahí vamos a meditar en este momento en la palabra del Señor, con el tema Entendiendo el sufrimiento. El libro de Job, amados hermanos, es un libro que nos afecta a todos y que toca la pregunta, toca la interrogante, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? Creo que más de una vez nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en este mundo? Y es más, como cristianos, tenemos que enfrentar la interrogante, ¿por qué es que vivimos en un universo, en un mundo que se rige y es gobernado y ha sido creado por un ser que es absolutamente perfecto, santo? Y sin embargo, este mundo está lleno de imperfecciones, dolor y fatiga. Y es aquí cuando muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios en todo esto? Es más, podríamos ir más allá todavía y preguntarnos, ¿es posible honrar su nombre en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y lo cierto, hermanos, es que nadie quiere sufrir, ¿sí? Y esto es verdad. Mucho menos pensar en honrar el nombre de Dios en medio del dolor. Sin duda alguna, ahora mismo muchas personas están sufriendo. Están sufriendo por alguna enfermedad, están sufriendo por la partida de un ser querido, están sufriendo por que fueron despedidos tal vez de un trabajo, pero el dolor y el sufrimiento lo sufrimos todos. Entonces, la pregunta ¿es verdad que podemos estar en paz aún cuando sufrimos? ¿En medio del dolor, en medio del sufrimiento? Entonces, yo quiero hablar dos cosas contigo en esta hora. Primero, para entender el sufrimiento debemos reconocer quién es Dios y segundo, debemos reconocer quiénes somos nosotros. El pasaje que hemos leído nos va a mostrar, primero, hablemos de quién es Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Y para ello, hablemos un poco de Job. ¿Quién es él? Cuando tú lees los primeros capítulos de este libro, encontramos que Job es descrito como el hombre más rico y como el hombre más piadoso de la época. La escritura nos dice que enfermó y Job quería saber por qué. ¿Por qué está sufriendo? No dudo ni un momento de que Job, al tener una riqueza enorme, sin duda tenía a su disposición a personas, a doctores que podían ayudarle en la enfermedad que él estaba sufriendo. Sin embargo, sabemos que la sanidad viene de Dios
Y aun cuando tengamos los mejores médicos, cuando tengamos los recursos suficientes para tratar la enfermedad, el único que da la sanidad es Dios. Y entonces Job, él quiere saber por qué está sufriendo. Los amigos que visitan a Job argumentan muchas cosas del porqué del sufrimiento de Job. Y ante la pregunta que Job está haciéndole a Dios, Jehová no responde. Pareciera que Jehová se queda por un momento callado. Y la respuesta que le da es la manifestación de él mismo. Dios le dice a Job, Job, ¿olvidaste quién soy? Porque si supieras quién soy, entonces deberías confiar en mí. Y es que cuando nosotros sufrimos, muchas veces sucede que perdemos, la paciencia. Queremos sanar inmediatamente. Sin embargo, el Señor sigue trabajando en nosotros. Y vemos que de alguna manera Job confiaba en su propia rectitud. Se pone en el lugar de Dios para ponerse como juez, primero de su propia justicia. Por eso Dios le hace las preguntas para ver si Job tiene el conocimiento para asumir esa posición. Y de alguna manera Job reta a Dios. De alguna forma le dice, no es justo que yo esté sufriendo. No es justo. Y en algún momento tal vez lo hemos pensado, cuando sufrimos, en algún momento podríamos pensar y decir, bueno, no es justo que yo esté pasando por esto. Es la misma pregunta que Job le hace a Dios, o sea, no es justo que yo esté sufriendo. ¿Y qué responde Dios? ¿Qué dice Dios? Hemos leído el pasaje, pero quiero regresar un poco al capítulo 40. Versículos 1 y 2. Job 40, 1 y 2 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y esto a Job de alguna manera lo puso en qué pensar. Job está buscando respuestas. En otra versión, el versículo 2 dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas? Es lo que el Señor le dice. Luego el versículo 6 al 9, el Señor sigue hablando. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Cuando Job le dice a Jehová, a nuestro Dios, le dice, no es justo que esté sufriendo. Quiero respuestas. ¿Por qué estoy sufriendo? Y el Señor le responde de esa manera. Entonces, después de ser confrontado con la majestad de Dios, con la santidad de Dios, con la bondad de Dios, ¿cuál es la respuesta de Job? ¿Qué responde Job? Dice el pasaje que Job reconoce que Dios todo lo puede. Versículo 2 de este pasaje. Job 42, versículo 2. Si tienes tu Biblia ahí, te invito a que me acompañes y juntos podamos corroborar lo que el Señor dice en su palabra. Dice el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes. Cuando Dios le hace esa pregunta a Job, ahora Job, confrontado por la palabra de Dios, responde, yo conozco, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces yo pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conocía el pensamiento de Job. Sabía que Job no entendía por qué de su sufrimiento. Y entonces la pregunta está ahí en pie. ¿Hay algo difícil para Dios, hermanos? Yo te pregunto a ti. Tal vez tú estés sufriendo ahora mismo. Y te pregunto, ¿hay algo difícil para Dios?
Y la respuesta es no, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Dice el pasaje en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esa es la pregunta que Dios te hace ahora mismo. ¿Hay algo difícil para Dios? No, porque lo que Él ha determinado hacer, nadie lo puede frustrar. ¿Sí? Por eso Job, en el capítulo 23, versículo 13, él dice lo siguiente: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, aquí nosotros podemos corroborar y confirmar que el Señor responde a nuestras preguntas, así como le respondió a Job. Y Job, confrontado por la palabra de Dios, dice: yo reconozco que todo lo puedes. Pero yo quiero recordarte un poquito más e ir más atrás a lo que dice la Escritura. ¿Recuerda usted ese evento cuando el Señor le prometió un hijo a Abraham? ¿Y cuál fue la respuesta de Sara? Dice la Escritura que Sara se echó a reír cuando Dios le prometió un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, Dios es poderoso. Él conoce tus pensamientos, y tal vez en algún momento nosotros, a raíz del sufrimiento, del dolor, hemos dudado del poder de Dios. Pero Job aquí está reconociendo que Dios todo lo puede. Pero no solamente reconoce que Dios todo lo puede, sino también reconoce que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo sabe. Dice el capítulo 21 de Job 22, Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? No, Dios todo lo sabe. Él es la fuente de la sabiduría, amados hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice lo siguiente, Romanos 11:33 y 34, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Dios todo lo sabe. No solamente tenemos a un Dios poderoso que todo lo puede, sino también tenemos a un Dios que todo lo sabe. Entonces, amados hermanos, para nosotros entender el sufrimiento, primero tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y para ello tenemos que ir a su palabra. Y hoy estamos viendo aquí cómo Job dice: yo sé que todo lo puedes, tú eres el Todopoderoso, pero también sé que todo lo sabes. Todo lo sabes porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y cuando nosotros decimos que Dios todo lo sabe, entonces Él tiene un propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros sufrimos, el Señor tiene un propósito en tu vida. Ahora, hemos visto, en primer lugar, que Dios es así. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Pero también entendemos el sufrimiento cuando reconocemos quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? Cuando nosotros somos confrontados ante la majestad y santidad de Dios, ¿quiénes somos? Job responde, versículo 3. Quiero que me acompañes ahí. Job 42, versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué está diciendo aquí Job? Job dice: yo soy ese hombre tan necio. Tu palabra ha penetrado en mi corazón y ha puesto mi pecado delante de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado como a Job? Vemos lo que Dios hace, pero ignoramos por qué lo hace.
Por eso Job dice ahí en el versículo 3, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiadas maravillosas que no comprendía. Y es que cuando somos expuestos, hermanos, ante la majestad de Dios, nos quedamos como Job. Decimos, yo hablaba cosas que no entendía. Porque cuando estamos sufriendo queremos respuestas a las preguntas que tenemos. Y cuando Dios nos responde, muchas veces no logramos entender. Porque Dios sabe lo que hace. ¿Sí? Yo quiero recordarles hoy que hasta este momento Job aún no había sido curado. Job no había sido restaurado. Pero él, a la respuesta de Dios, cuando Dios responde, Job quedó satisfecho. Y por eso el versículo 3, él dice, yo hablaba cosas que no entendía, demasiadas maravillosas, que no comprendía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado? El Salmo 103, versículo 14, nos recuerda algo de quiénes somos nosotros. Salmos 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Quién eres tú? Dice el salmista. Polvo. Somos polvo. Somos pecadores, con la urgencia de arrepentimiento continuo. Tenemos mucho de qué arrepentirnos, ¿no es así? Al igual que Job. Yo te pregunto, ¿habrá algo en la que tú tienes que arrepentirte el día de hoy? Tal vez tu fe ha faltado, ha fallado. Tal vez has desconfiado en Dios, el Todopoderoso, en su conocimiento y en su sabiduría. ¿Habrá algo de qué arrepentirnos, amados hermanos? Tal vez le hemos echado la culpa a Dios por el dolor o por el sufrimiento. Tal vez estemos enojados con Dios porque si Él todo lo puede y todo lo sabe, entonces, ¿por qué permite estas cosas? Cosas demasiadas maravillosas para mí, dice Job, los cuales no entendía, porque ¿quién puede conocer la mente de Dios? Esa es la pregunta. Y cuando Job es confrontado y recibe la respuesta de Dios, el versículo 6, Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra de Dios llevó a Job a un completo arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentirse ante la santidad de Dios. Todos sufrimos. Ahora mismo muchas personas están sufriendo. La pandemia, hermanos, está causando muchos estragos. Muchas familias están sufriendo, muchas familias están dolidas por la partida de un ser querido, de un ser amado. Y cómo nosotros nos vamos a sobreponer a todas estas cosas. ¿A quién iremos? ¿Qué dice el Señor, hermanos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿A dónde vamos a acudir nosotros? Yo quiero leer el Salmo 90, que nos recuerda precisamente de eso que estamos diciendo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Quién es nuestro refugio, hermanos? Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando sufrimos? Refugiarnos en Él. Refugiarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, en nuestras vidas que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo afrontar los problemas que llegan a nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, ante esa necesidad que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por eso la Escritura nos recuerda lo siguiente, que nosotros tenemos que levantar nuestros ojos a Dios, que es nuestro socorro, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que refugiarnos en Él. Yo quiero concluir el mensaje el día de hoy recordando lo siguiente. Aprendemos que Job, a principio, no entendía del porqué de su sufrimiento.
Sin embargo, cuando Dios se reveló a él, aprendió a glorificarle en el dolor. Aprendió a darle gracias a Dios, porque, sabes, Dios está en control de todas las cosas. Job se había olvidado quién era Dios y no había confiado en él. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos tanto en la enfermedad, en lo que nos está pasando, que nos olvidamos quién es Dios. Y muchas veces nuestra fe decae, ¿sí? Y muchas veces nos pasa como Job. Pues no entendemos por qué sufrimos. No entendemos por qué pasamos por estas circunstancias. Pero el Señor en su palabra nos recuerda lo siguiente, un salmo muy conocido que más de una vez, sin duda, tú lo has escuchado. Pero dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Repite esa palabra el día de hoy. Tú estarás conmigo. Esa es la seguridad, hermanos, que tenemos, que el Señor está con nosotros cuando sufrimos. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no vamos a temer, hermanos? Porque el Señor está con nosotros. Esa es su promesa, hermanos. Yo te pregunto, ¿le crees tú a Dios? ¿Crees que esta palabra es verdad? Pero muchas veces cuando sufrimos, pasa por nuestra mente esas preguntas que Job se hizo. Pero yo quiero ir más allá. Hubo alguien, hermanos, que siendo perfecto en justicia y santidad, sufrió siendo obediente hasta la muerte, para que por su justicia nosotros hoy seamos justificados, para que por su llaga hoy todos nosotros seamos curados. Y por medio de él, hoy podamos descansar en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Él sufrió por amor a cada uno de nosotros y en él podemos descansar. Ciertamente, el dolor, el sufrimiento pone sobre nuestros hombros una carga muy pesada. Pero el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo espero que esta palabra traiga fortaleza a tu corazón en este día y podamos seguir creyendo en el Señor. Mira a Cristo, sigue mirando a Él. Su palabra dice que nosotros miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús. Te invito a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, porque el día de hoy nos ha hecho ver que como humanos somos frágiles ante el dolor, ante el sufrimiento, porque no sabemos, Señor, porque no conocemos el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana. Y muchas veces no estamos preparados para pasar por ese valle de sombra y de muerte. Permite que nuestra fe sea fortalecida el día de hoy y cuando nos toque pasar por ese camino, por ese sendero de valle, de sombra y de muerte, podamos seguir viéndote a ti, Señor. Podamos mirarte a ti, el autor y consumador de nuestra fe, y estar confiado, Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Permite que podamos conocerte cada día más y más y conocernos a nosotros mismos, que somos frágiles, que necesitamos a nuestro Redentor. Gracias por tu palabra. Gracias por fortalecer nuestra fe en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.